Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos con los ingredientes de la fórmula que tiene en este momento en crisis a Sanitas, una de las EPS más grandes del país. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Hoy es miércoles 8 de noviembre. Sanitas es una de las entidades prestadoras de salud más grandes de Colombia. Reúne a unos 5.500.000 afiliados, que son sus usuarios. De esos, al menos unos 30.000 no podrán seguir recibiendo sus medicinas porque la droguería que les da los medicamentos, que se llama Cruz Verde, dijo que Sanitas le debía plata y que así no puede funcionar. Estas personas tienen enfermedades críticas o huérfanas, que son las enfermedades raras y cuyos medicamentos muchas veces son impagables. La situación de Sanitas no es exclusiva. El virus de la crisis ya toca a muchas empresas, liquidó a otras más y el tratamiento que propone el gobierno, que es su reforma a la salud, sigue sin convencer al sector privado y al Congreso, que esta semana entra a debatir lo que falta por aprobar del proyecto. Hoy revisamos la enfermedad, los paños de agua fría que sostienen al sistema y el diagnóstico que está dando el gobierno a las empresas de salud del país. María Camila González es cofundadora de Economía para la People, que ayuda a explicar estas movidas técnicas y de plata. Gracias por volver por acá. Hola, aquí feliz de acompañarlos y estar cerquita a La Silla Vacía. Cruz Verde dice que este mes, en menos de 8 días, se va a quedar sin medicamentos para entregar a ciertos pacientes. María Camila, ¿cómo llega Cruz Verde a este punto? Ponnos un poco en perspectiva de cuánta gente está afiliada y cómo les está afectando esto. Bueno, esto toca responderlo por partes. Lo primero es que Cruz Verde es una red de farmacias y en el mundo de la salud se le conoce como gestor farmacéutico. Y básicamente lo que hacen es que le tienen que asegurar una lista de medicamentos a las EPS. Entonces, cuando uno lo atienden y le mandan medicamentos, las EPS se alían con un gestor de estos que les consigue esos medicamentos, o sea, los garantizan, digamos, y luego les pagan por esos medicamentos pues que les dan a los pacientes. Ya, o sea, como cuando mi mamá tiene que ir cada 15 o 20 días a reclamar sus medicinas para las manos o para la memoria. Sí, exacto. Entonces, Sanitas tiene 5.1 millones de afiliados que pueden ir a reclamar los medicamentos en Cruz Verde. Pero el rollo es que Cruz Verde dice que Sanitas les dé 400.000 millones de pesos por los medicamentos que no están en el plan básico de salud, que son los medicamentos para enfermedades raras u otros insumos, como por ejemplo los pañales para adultos que un médico les receta a una persona que lo necesita. Esos también entran ahí los que no están en el plan básico, los alias los no PBS. ¿Y cuál es la diferencia entre los que no están en el plan básico y los que sí están? O sea, ¿quién paga todo esto? Bueno, los no PBS, los que no están en el plan básico, son los que no están cubiertos en el monto que calcula el Ministerio de Salud, que le tiene que girar el Estado a las EPS por cada afiliado. Sí. Entonces, es decir, no entran entre las cuentas básicas, por así decirlo, pero sí lo cubre el Estado y se lo paga aparte a las EPS, o sea, aparte como en una cuenta aparte. Y a eso lo llaman los presupuestos máximos, que es algo que por ahí uno escucha con todo este rollo, que es ese otro monto de plata que el Estado le paga a las EPS para atender esas otras enfermedades o necesidades incluidas en el plan básico. Entonces, el cuento aquí es que el gobierno, por varios meses de este año, se ha demorado en pagar esa plata de los presupuestos máximos. Y si ellos se demoran, pues también las EPS en pagarle, en este caso, pues Sanitas, en pagarle a Cruz Verde. ¿Y esta situación que nos estás contando, la de Sanitas con Cruz Verde, se puede replicar con otras EPS? ¿Cómo está la salud, por decirlo así, de los proveedores de medicinas, de las entidades prestadoras de salud? Pues un poco mal. El sector salud está pasando por una crisis que tiene varios frentes, como lo estaba diciendo ahorita, y varios detonantes. Entonces, lo primero es que tienen deudas viejas, entonces las EPS les deben a los hospitales, el Estado les debe a las EPS y así en toda la cadena. Entonces, por ejemplo, las deudas y los problemas financieros entre Cruz Verde y Sanitas llevan más de 3 años. Entonces, la coyuntura actual del sistema lo empeoró, pues porque lo que contábamos ahorita, que no les pagaban la plata, pero eso ya venía desde antes, o sea, esas son deudas que se venían acumulando y eso pues es una carga adicional para el sector salud y desde hace varios años las EPS están entrando a liquidación y otras EPS que están un poquito mejor financieramente han recibido los pacientes de otros lados, o sea, lo que significa una carga adicional. Entonces es como liquidan una EPS y le mandan los afiliados que salen, digamos, damnificados de esa liquidación a otra EPS
que tiene que atender a todo el mundo, pues porque esa es su obligación. El gobierno dice que parte de todo el problema, o buena parte de ese problema, es lo que llama la integración vertical y es parte de cómo funcionan las EPS. ¿Eso en qué se traduce? La integración vertical es básicamente que las EPS pueden contratar con ellas mismas. Entonces, es decir, una EPS puede hacer una clínica, un hospital y pues contratarse a sí misma. Y la crítica del gobierno es que la plata de la salud, la que le gira al Estado a las EPS por cada afiliado, o sea, la de la famosa UPC, pueden cogerla no para atender a la gente necesariamente, sino para invertir en su negocio, que son los hospitales o las clínicas. Exacto, y que pues eso hace que empiecen a retardar pagos a proveedores porque priorizan su negocio. Pero bueno, pues eso es debatible, pero esa es la discusión entre Petro y los privados del sector. Discusión que aterriza obviamente en la reforma a la salud que esta semana va a volver otra vez al Congreso. ¿Cómo esa reforma está curando, entre comillas, este problema? ¿Qué tratamiento propone la reforma a lo que sucede en este momento? Bueno, lo primero, según digamos el gobierno y el mundo ideal de ellos, es que se elimina la figura de las EPS como administradoras de la plata de la salud. Es decir, ya hay un giro directo desde la ADRES, que es la administradora de recursos de la salud, y es al fondo público donde llega la plata de las cotizaciones, que bueno, tú y yo podemos hacer cuando cotizamos a salud, y la del presupuesto de la nación. Entonces, eliminan ese problema de la integración vertical del que hablábamos y que dicen que es una de las causas financieras o de la crisis financiera de la salud. Pero la verdad es que eso está muy complejo, porque bueno, lo primero es que la ADRES todavía no tiene la infraestructura para gestionar toda esa plata, que son más o menos unos entre 80 y 90 billones de pesos al año. Wow. Y la otra duda es cómo asegura uno que esa plata se administre bien y no se preste para corrupción, se use para política o lo que sea. Entonces, hay una discusión si esta reforma realmente resuelve los problemas financieros de la salud. Discusión que tiene que ver mucho, obviamente, no solamente por la plata, sino por la transición entre el sistema en el que estamos y el sistema que va a haber. Con los proyectos del gobierno, Camila, siempre está esta duda de cómo se va a aplicar todo lo que propone. Y en este caso, ¿cómo sería la transición de lo que tenemos a lo que va a haber? Según el proyecto de ley, las EPS que quieran tienen 2 años para pasar a ser gestoras de salud y vida, que es su nuevo nombre, que es básicamente unas entidades que construyen los famosos CAPS, los Centros de Atención Primaria en Salud, y auditan las facturas que le pasan los hospitales a la ADRES. Y por supuesto dejan de manejar la plata de la salud directamente como lo hacen ahora y pues elimina la figura de la integración vertical y también queda un poquito repartido la figura del aseguramiento, que después hablamos de eso. Entonces todo esto puede tomar su tiempo, no solo para la transición, sino para que la Corte Constitucional revise ese proyecto, porque es muy seguro que si el Congreso aprueba la reforma, habrá demandas ante la Corte, como ya está pasando con la reforma tributaria y bueno, que es otro lío, ¿no? Y seguiremos desmenuzando estos líos para que nos los puedas explicar. Muchas gracias, Camila, por pasar por acá. Y muchas gracias por la invitación y bueno, invito a la people que nos está escuchando a seguir a Economía para la People. Y arranca el día con estas movidas. Por 3 meses fue suspendido el superintendente de subsidio familiar, el que revisa las cajas de compensación. La decisión fue de la Procuraduría, que también lo llamó a juicio. Estamos en momentos de crisis, así lo admitió el comisionado de paz, Danilo Rueda, ante la política de paz total en un control político en el Congreso. Allí también le pidieron su renuncia. Y en firme queda la curul del representante Miguel Polo Polo, según definió el Consejo de Estado. Su curul estaba demandada por supuestas irregularidades en el conteo de votos. Todo esto y más en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará calientito su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Sergio García, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.